Comparándote a otras personas es el tema del día de hoy. Y les digo o les pido que se enfoquen en ustedes, que se miren a ustedes mismos en mejorar, en ser mejores de lo que ya son el día de hoy. Vivimos en un mundo que ahora sí que camina sin precedentes. En las redes sociales dicen, oh, mira dónde están, mira la casa de ellos, mira dónde están yendo. En las redes sociales comparamos muchas de estas cosas. A mí no me gustan las redes sociales, pero también, por ejemplo, comparación en la carrera de uno, en el matrimonio también. Esto es en la sociedad donde vivimos. Tal vez comparando cómo se educa a los hijos. Incluso en la forma en que ministramos, a veces nos comparamos. Miren al hermano o a la hermana, tal y tal. Ellos sí saben cómo orar. Oh, Dios realmente los usa en los dones del Espíritu. Nos empezamos a comparar. Esa comparación espiritual. Medimos nuestras obras con la de otra persona. En vez de enfocarnos solamente en nosotros, estamos viendo a alguien más, el éxito de alguien más o la falla de alguien más. Pero la verdad es de que la comparación es lo que nos roba nuestro gozo, nuestra paz, roba nuestra identidad. Piensen en esto, roba nuestra identidad, roba el progreso que llevamos. La comparación nos distrae de lo que Dios nos dio. Cuando nos comparamos a otros, nos distraemos. Gálatas 6:4 al 5 dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra. Entonces tendrá solo en sí mismo y no en otro motivo de gloriarse, porque cada uno cargará con su propia responsabilidad. Dice que cada uno debe de probar sus propias acciones para que uno pueda gozarse de lo que, o alegrarse de lo que hizo por sí mismo. Porque cada uno dice que lleva su propia carga o su propia responsabilidad. Cada uno de nosotros debemos de poner a prueba nuestra propia acción. Pablo dice, ustedes son responsables de su caminar. No son responsables de tu hermano, de tu hermana o de alguien que tú sigues en las redes sociales. Tú eres responsable por tu propio camino. Tú eres responsable de tu propia obediencia, de tu crecimiento, de tu llamado. Compararnos también distorsiona nuestra identidad. Encontramos en Salmo 139:14 que dice, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Ustedes son y han sido creados hermosamente. No son una copia de algo más. No son como un plan B. No. O no son una versión menor de alguien más. Escuchen lo que voy a decir. Ustedes no son una versión menor de alguien más, sino que ustedes han sido moldeados por Dios mismo. Y Él los ama, los ha llamado, les ha dado ese llamado en particular para que ustedes caminen. Y no lo comparen con alguien más, ya que cuando lo comparas con otras personas, entonces deshonras tu diseño. Ignoras el don que Dios te dio a ti. Y compites en un área donde nunca se te pidió que compitieras. Ahora al enemigo le gusta comparar. Porque cambia tu forma de ver las cosas. Cambia tu enfoque en Dios hacia las personas. Cambia tu enfoque de propósito a poder lograr lo que debes hacer. De no solamente ver tu propósito, sino, ¿qué debo de hacer aquí o así?
de estar en gratitud a inseguridad. Si tus ojos cambian a otra o se enfocan en otras cosas, no te enfocas en ti y en tu crecimiento. Y esto te para a ti de alcanzar lo que Dios ha diseñado para ti. Esto te para de alcanzar esto. Nuestra identidad no se encuentra en cómo nosotros nos medimos, ustedes lo saben. Nuestra identidad se encuentra en Cristo. Nuestra identidad se encuentra en Cristo. Una de las grandes trampas de la comparación es de que nos convence de que nuestro valor viene cuando dejamos de medirnos, o de que tal vez no nos medimos al estándar del mundo, ya que nuestra identidad no está puesta en cómo hacemos, sino que está en nuestra relación que tenemos con Cristo. Recuerden esto, la Biblia dice de que ustedes le pertenecen a Cristo. Ustedes le pertenecen a Cristo. La Biblia nos define por cómo es que nosotros mismos nos medimos. No encontrarán esto en la Biblia, pero encontrarán que nos define por de quiénes somos, o a quién pertenecemos. Gálatas 6. Eso es quienes somos. Nuestra identidad empieza aquí, de que somos hijos de Dios. No porque lo ganamos por nuestra propia cuenta, no porque hicimos lo mejor que otras personas para poder recibirlo, no, sino porque Cristo hizo un camino para nosotros. Nuestra identidad, tu identidad, fue puesta en la cruz. Cuando Jesucristo murió y fue levantado de los muertos, algo muy profundo sucedió. Mi identidad, tu identidad cambió de condenado a perdonado. Cambió de extranjero a alguien que ha sido adoptado a una nueva familia. De ser perdido a ser redimido. Alabado sea Dios. Segunda de Corintios 5:17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. No somos, o no se nos define por nuestro pasado, no se nos define por nuestras fallas, nuestras inseguridades. Ni siquiera nos define nuestra comparación, sino que se nos define por lo que Cristo completó por nosotros. En Cristo ya tenemos lo que la comparación busca. ¿Qué es lo que la comparación busca? La comparación viene con ese hambre profundo de ser aprobado. Viene con esa hambre de pertenecer. Viene con ese deseo de ser alguien importante. Viene con esa hambre de tener un propósito. Pero todo lo que la comparación trata de encontrar en las personas ya ha sido asegurado en Cristo Jesús. Ya ha sido asegurado para nosotros. En Cristo fuimos escogidos. Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Somos escogidos. Recuerden esto. En Cristo fuimos amados. Romanos 8:38 al 39 dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Aleluya. En Cristo, ustedes fueron creados con propósito.
Efesios 2:10 dice, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Cuando entendemos esto, la comparación entonces empieza a perder su poder. Pierde su poder porque ustedes se dan cuenta de que todo lo que las personas buscan cuando tratan de comparar cosas, ustedes ya tienen esto en su identidad en Cristo Jesús. Solo necesitan caminar en Él. Ya no necesitas probar que eres digno, porque el probar de ser digno ya fue puesto por Cristo Jesús, por la cruz que Él llevó. Ahora, la comparación. Es algo muy negativo. Mata como a... Segunda de Corintios 10:12 dice, no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos manifiestan su falta de juicio al medirse con su propia medida y al compararse consigo mismos. Esto es de la Biblia, no son sabios. Segunda de Corintios 10:12 dice esto. Compararse con alguien es de que, debo ser mejor. O decir, ¿por qué él o ella tiene esto? ¿O por qué ella vive así y yo no? ¿Y por qué yo estoy aquí? Esto roba nuestro... ya que el crecer es personal en uno. Y leí ya una escritura anteriormente de que somos responsables nosotros de nuestras propias obras. Somos responsables de nuestro crecimiento. Dios no, como que no importa, él más que nada lo que se refiere es de que no te compara con alguien. Por ejemplo, en la escuela te califican, te comparan, y esto es como a lo que se refiere a calificarte de acuerdo a una gráfica. Pero Dios no hace esto. Él ve nuestra fidelidad. Él te ve a ti individualmente. Él te ve a ti, solo a ti, de qué tan fiel eres tú en lo que Él te ha dado, el conocimiento, la revelación que te ha dado. ¿Qué haces con esto? Ahora Jesús es nuestro gran ejemplo, y Jesucristo mismo llevó una vida fuera de comparación. Él no se comparó a otros. Él no se comparó a otros líderes religiosos. Él no se comparó a sí mismo a políticos de ese tiempo. Ni siquiera se comparó a otros profetas. Sino que Él fue completamente seguro en cuál era su identidad y misión. Él estaba seguro de su identidad. Y si debemos de ser semejantes a Cristo para ser, como dice la Escritura, conforme a Él, quiere decir que nosotros debemos de estar seguros en nuestra identidad y propósito. Juan 5:30 nos dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Jesús vivió con claridad de lo que Él tenía que hacer. Él sabía, tuvo conocimiento de quién lo envió, sabía cuál era su misión, sabía cuando su tiempo había llegado. Él sabía esto. Por causa de esto, Él nunca se midió a sí mismo con otras personas. Entonces, ¿qué es lo que a ustedes les pertenece? ¿Qué tienen que hacer? Esto empieza con Mateo 22, 37 al 39, donde Jesús identifica dos grandes mandamientos. Mateo 22, 37 al 39 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Decimos mucho esta escritura. Dice 38, este es el primer y grande mandamiento. Es aquí donde empieza nuestro trabajo.
El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es nuestro segundo paso de lo que se nos ha mandado hacer. Empezamos ahí. Y cuando amamos a Dios con todo lo que está en nosotros y amamos a las personas no en palabras, sino que amamos a las personas y tenemos compasión a ellas, entonces podemos edificar en esto. Lo siguiente es entonces de ir al mundo y predicar el evangelio, ¿verdad? Pero no puedes ir al mundo y predicar el evangelio si no amas a las personas, si no amas quiénes son y si no eres o no tienes compasión de ellos, si te preocupas de dónde van a estar por la eternidad. ¿Cómo podrás ministrarles sin amor? ¿Cómo podrás predicar el evangelio? Es por eso que esto es con lo que empezamos, de entender de que debemos amar a Dios y amar a nuestro prójimo y edificar en esto, edificar y buscar lo que Dios ha diseñado para nuestras vidas y lo que Él ha puesto en nuestro ministerio. Esta es la base y en esto empezamos a crecer. La Biblia dice que busquemos y encontraremos. Que despierte Él ese deseo de los dones, de sus dones en nosotros. Y eso es de lo que debemos estar trabajando, enfocándonos en nosotros, en ese ministerio que llegará. Primera de Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, dice, cada uno deben de usar el don que han recibido. Ustedes ya recibieron un don. Ya han recibido ese don de Dios, pero ahora la Escritura dice, ministralo a los otros, o en inglés dice, sirve a otros. El pastor ya habló de esta predicación, de cómo servir, cómo ser siervos de Cristo. Así que leeré esta escritura otra vez. Primera de Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministralo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Debemos de servir a otros. No compitiendo, sino que sirviendo a otros. Jesús no compitió con Juan el Bautista. Si iba a competir, él iba a ser el que iba a ganar, ¿no? Pero él no tenía necesidad de competir o compararse, ya que él estaba seguro por el cual él había venido y no compitió con Juan el Bautista. Juan el Bautista tuvo cientos de seguidores. Era muy respetuoso y se preguntaban las personas si él era el enviado, el Mesías. Y cuando Jesús empezó su ministerio, algo interesante sucedió. Cuando Jesús empezó su ministerio, los seguidores de Juan, lo dejaron para seguir a Jesús. Y lo cuestionaron y Juan respondió esto en 3:30. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Es lo que respondió Juan. No había competencia ahí del lado de Juan o de Jesús. No había competencia. ¿Por qué? Porque ambos hombres entendían su rol en el plan de Dios. Ellos sabían quiénes eran. Jesús no compitió con Juan y Juan no compitió con Jesús. Ambos caminaron fielmente en su llamado, en lo que Dios los llamó a hacer. Jesús se negó a llegar o llenar las expectativas de otras personas. Lucas 4:43. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Él estaba enfocado en su llamado, estaba enfocado en lo que Dios lo envió a hacer. No se enfocaba en la popularidad, por la influencia de las personas, sino que él solamente quería obedecer al Padre. Él sabía cuál era su misión,
Él sabía lo que tenía que hacer y fue obediente al punto que llegó a la cruz. Obediente a lo que Dios le mandó. Ahora, Jesús, piensen en los discípulos. Unos fueron sabios como Pedro, otros eran callados como Juan. Otros eran escépticos como Tomás. Pero Jesús no trataba que sus ministerios fueran iguales o idénticos, no. Porque él sabía que Dios usaba a las personas en sus diferentes personalidades con diferentes dones y diferentes llamados. Y Jesús mismo caminó el camino que nadie más podrá caminar y nunca lo podrá hacer. La cruz fue su carrera. Hebreos 12:2 nos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús corrió su carrera con enfoque, no con comparación, sino con enfoque. ¿A qué se refiere esto? Si Jesús, el Hijo unigénito de Dios, no se comparara a otros, ¿por qué nosotros sí? ¿Por qué nosotros sí? La comparación no es parte de la cultura del reino. En el reino de Dios, la fidelidad importa más que el estatus. Encontramos en Hebreos 11:6 que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No dice que sin estatus es imposible agradarle, sino que sin fe es imposible agradar a Dios. La fidelidad importa más que el estatus. Siguiendo con la escritura que dice: porque el que cree en Dios debe de creer que le hay. En el reino de Dios, siendo obedientes es más importante que ser reconocido. Primera de Samuel 15:22 nos dice: entonces Samuel dijo: ¿acaso se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a las palabras del Señor? Mejor es obedecer que sacrificar. Prestar atención mejor es que la grasa de los carneros. Ser obediente es crítico en el reino de Dios, porque el crecimiento en el reino de Dios importa más que la comparación. Segunda de Pedro 3:18 dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Jesús nos llamó a hacer las mismas cosas que Él hizo. ¿Qué es lo que Jesús hizo? Se enfocó en el Padre. Él se enfocó en el Padre, se enfocó en ser obediente a la palabra de Dios, se enfocó de la carrera que se le había dado a él. No estaba preocupado de lo que Juan estaba haciendo, no estaba preocupado por lo que otras personas hacían, sino que él estaba enfocado en la carrera que Dios le puso. Cuando corremos esta carrera, debemos de quedarnos en nuestra propia línea. Debemos de quedarnos en nuestra propia línea, porque una de las cosas peligrosas de la comparación es de que nos saca de nuestro carril, de nuestra línea. Imagínense una carrera, cada corredor tiene su carril, su línea, su camino para correr, y cada corredor tiene su meta final. Ustedes también deben de llegar a su meta. Pero cuando el corredor empieza a ver lo que el otro está haciendo, hay dos cosas que pasan. Uno, porque están viendo a otro lugar, pierden velocidad y se arriesgan a perder, porque si no están enfocados en su línea y miran a los demás, ¿qué va a pasar?
te vas a salir de tu línea. Así que necesitas quedarte en tu propio carril, en tu propia línea. De la misma manera, el progreso espiritual nos para si nos enfocamos en la carrera de alguien más en vez de enfocarnos en nuestra propia carrera. Cuando vemos a alguien más en vez de enfocarnos en nosotros. Hebreos 12:1 nos dice: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No porque alguien es más talentoso que tú, tu carrera, tu línea, tu llamado se enfoca solo en ti. Lo harás porque es importante para cada uno de nosotros. Incluso los discípulos tuvieron que aprenderlo, no solamente nosotros, los discípulos lo aprendieron. Uno de los momentos más importantes después de la resurrección de Jesús es de que Pedro ve y se voltea y le dice: ¿qué tal él? Y Jesús le respondió en Juan 21:22, Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo vuelva, que a ti, tú sígueme, le dijo. No te debes de preocupar por él. En otras palabras, Jesús decía: quédate en tu propia línea. Enfócate en ti, en tu carrera. No te preocupes del tiempo de ellos. No te preocupes de su bendición. No te preocupes de su oportunidad. No te preocupes de su llamado. Quédate enfocado en tu línea. Preocúpate por tu llamado. Solo sigue a Jesús fielmente, como dijo él. Sígueme. Cuando te sales de tu línea, te pierdes el enfoque. Y esto causa 3 malos hábitos. Primero, empiezas a competir en vez de obedecer. Ya hemos hablado de qué tan importante es la obediencia. Empiezas a competir en vez de obedecer. En vez de pedir: Dios, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Empezamos a decir: ¿cómo estoy midiendo esto? ¿Cómo estoy viendo la situación? La segunda, te desalientas. Te desalientas. Porque alguien siempre, o verás que alguien tiene más éxito que tú. Va a parecer que alguien es más talentoso que tú. Alguien se va a ver que ellos están más adelantados que tú. Pero ese no debe de ser tu enfoque. Lo tercero es de que pierdes tu propio crecimiento. Pierdes tu propio crecimiento. Miras más allá de la obra que Dios ha hecho en ti. Dios trabaja y está trabajando en ti cada día. Yo te aseguro de esto porque su palabra nos lo dice. Él está trabajando en ti. No te compares con otros y que esa comparación te robe esto. Porque Jesús se mantuvo en su línea. Él sabía cuál era su carrera. Se quedó enfocado en la misión que el Padre le dio. ¿Tú crees que Él siempre le gustó la idea de su misión? No sabemos, ¿verdad? Pero fue una misión que solo Él podía hacer. ¿Nos gusta la misión que Dios nos ha llamado a hacer? No siempre, ¿verdad? A veces pensamos que es muy difícil, que no queremos ir. Pero no podemos hacer esto. Necesitamos enfocarnos en la misión que Dios diseñó para cada uno de nosotros. Juan 17:4 nos dice: yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciera. Así que traemos gloria a Dios, terminando o completando la obra que Él nos ha dado que hagamos. Aleluya. Noten la frase:
he acabado la obra que me diste que hiciera. Jesús se mantuvo en su línea hasta llegar a la cruz. Tu línea ha sido diseñada solamente para ti. Dios no te puso ahí accidentalmente, sino que lo diseñó para ti. Y tu línea no solamente la diseñó a tu carrera y tu línea, sino que también te dio los dones. Él te dio las experiencias. Él te dio también las pruebas. Y también te dio una historia. Te ha dado una historia. Y alabado sea Dios por esto. Porque qué tan emocionante es de que el Todopoderoso, el quien creó los cielos y la tierra, que no tenemos ni palabras para expresar lo que ha hecho, de qué tan asombroso Él ha sido para nosotros, para crear todo este ecosistema, para hacer todo lo que está alrededor de nosotros, cómo es que lo diseñó. Aún así, Él ha diseñado una carrera para cada uno de nosotros individualmente, que no es igual en cada uno de nosotros, pero lo ha hecho para que seamos exitosos. Nos dio el talento, nos dio el don, nos dio la experiencia, nos dio la oportunidad para crecer, para que podamos ganar la carrera si nos enfocamos y si nos quedamos en nuestra línea. Incluso las cosas difíciles en nuestras vidas nos moldean. Si tú quieres que alguien o te quedas en tu línea deseando estar en la línea de alguien más, perderás tu propósito que se te fue dado. Ahora, necesitamos quedarnos en nuestra línea. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo nos quedamos en esa línea? Primeramente, debemos de poner nuestros ojos en Jesús, enfocarnos en Él. Hebreos 12:2 nos dice, puestos los ojos en Jesús. Si estamos enfocados en Jesús, puestos nuestros ojos en Él, no nos podemos comparar entonces o hacer comparación al mismo tiempo. Así que olvídense de esa parte de compararse y enfóquense en mirar a Jesús. Enfóquense en Jesús. Lo segundo, quedarse en su línea y celebrar a otros sin tener que competir. ¿Puedo hacer yo esto? ¿Puedo celebrar como la alegría de alguien más? Dice, sí, podemos el éxito de alguien más celebrarlo. Porque esto no reduce tu llamado, esto no cambia tu enfoque, no cambia quién eres, sino déjame decirte esto, Dios en su reino no hay como una limitación de recursos. No quiere decir que porque alguien tiene esto y la otra persona no quiere decir que se te perdió el propósito o no tiene un propósito para ti, sino que Dios es suficiente para todos. No te debes de preocupar de que alguien más o de preocuparte de los demás porque tal vez no es feliz o así, sino que Dios está asegurado o se asegura de que todos tengamos lo que necesitamos. Así que lo tercero es de que no debemos de compararnos o medirnos a otros, sino que nos medimos nosotros mismos a quienes antes éramos. La meta no es decir, soy mejor que ella o estoy más adelante que ellos. No, la meta es, ¿estoy creciendo yo en Cristo? ¿Estoy creciendo yo? Mírense, examínense a sí mismos. De la manera correcta, de la manera apropiada. Escuchen esto. Que cuidadosamente nos miremos a nosotros mismos no quiere decir que nos observemos o que vengamos a ser críticos a nosotros mismos. No quiere decir que nos pongamos o que nos tratemos mal en nosotros mismos, porque creo que muchos lo hemos hecho, ¿verdad? Eso no se refiere a decir mírate a ti mismo, sino quiere decir que tomes responsabilidad por tu crecimiento. No te culpes a ti mismo y toma responsabilidad y decir, sí, tal vez lo pude hacer diferente, y no te golpees a ti mismo, no. Sino que aprendes de esto, reflexionas de esto y dices, muy bien, Dios, entonces, ¿cómo debo de hacer esto diferente?
y lo haces diferente la siguiente vez. Miras tu propio crecimiento y tomas responsabilidad de esto. Tomas responsabilidad de esto. Aleluya. Pide o pregunta: ¿estoy más cerca de Dios de lo que estaba el año pasado? Toma en ese momento en pensar en esto. ¿Mi carácter está mejorando? ¿Soy o estoy respondiendo diferente bajo la presión? Esto es algo muy grande, ¿no? ¿Cómo es que estoy tratando con la presión? ¿Lo trato mejor que hace 6 años? O hace 6 meses, donde me sentía muy presionado. ¿Mi corazón es más amable y apasivo? ¿Mi obediencia es más rápida que antes? ¿O aún me toma tiempo para decir, bueno, Dios, te escucho, ahora sí lo haré? ¿Mi obediencia es más rápida? La madurez verdadera no es, ¿soy mejor que ellos? No, sino que la madurez verdadera es, ¿soy mejor de lo que yo era antes? Que te enfoques en ti, de ver el cambio en ti. Enfocarte en ser mejor cada día. Dios está más preocupado con el progreso que con la perfección. No puedes llegar a la perfección hasta que experimentes ciertas cosas y vayas en el progreso. La Biblia dice línea por línea, precepto por precepto. Debes de ir por ciertas cosas, y si te enfocas en esto cada día, entonces llegarás ahí. Llegarás ahí. Proverbios 4:18 nos dice: la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El crecimiento es gradual, como dijimos. No vienes a ser santo de la noche a la mañana. No vienes a ser o tener confianza de la noche a la mañana. Y no vences la inseguridad de la noche a la mañana. Todas estas son cosas en las que debemos de progresar y trabajar. Y si nos enfocamos en esto diariamente y reflejamos en esto de cómo es que traté la situación, cómo es que respondí o cómo pude haberlo tratado mejor, es donde empezamos a progresar, es donde empezamos a avanzar. Podemos crecer cada día con pequeñas mejoras. Podemos no es necesario tomar un paso grande, sino pequeños pasos, razonable. Podemos hacer pasos pequeños, ¿verdad? No todos podemos hacer un salto o un paso grande, pero cada uno puede tomar un paso. Podemos hacerlo ahora sí que en oración, una oración a la vez, con un acto de obediencia, haciéndolo, tomando una decisión mejor de la que tomé el día de ayer. Hacerlo con ese pensamiento de rendirnos, de seguir edificando en esto cada día, día a día. Esto es de lo que recibimos de un paso a paso, crecimiento. ¿Cómo es que rompemos el ciclo de comparación? Pongamos guardias en lo que llega a nosotros. Si saben que las redes sociales les trae inseguridad, trae esa comparabilidad entre ustedes, páralo, limítalo, no lo hagas. No, o sé o entiende qué es lo que trae bueno a ti, porque tú eres responsable de tu crecimiento, tú eres responsable de tu camino. Si estas cosas te están afectando, no las veas entonces. Y dices, bueno, los otros lo hacen o ella lo hace y no le afecta. ¿Qué has hecho entonces? Comparar, ¿verdad? Te comparaste. No hagas eso. No importa lo que los demás hacen. Si te afecta a ti en tu crecimiento, no lo hagas.
Practica la gratitud. Todos podemos hacer esto, practicar la gratitud. La comparación muere cuando la gratitud crece. Celebra a los demás en sus éxitos. Sé feliz por ellos también. Felicítalos. Ellos pueden ganar su meta o llegar a su meta, ganar su carrera y alegrarte por ellos también. Porque tú también llegarás y terminarás tu carrera. En vez de decir, oh, yo quiero lo que él quiere, lo que él tiene o lo que ella tiene, no, quiero mejorar esta área de mi vida. Quiero mejorar el pensamiento positivo en mí. Cualquier cosa que sea, porque hemos reflexionado, hemos ya visto cómo somos, dónde estamos, en qué debemos de crecer, en qué nos falta crecer, es donde debemos de entonces tomar los pequeños pasos. Y recuerden que están ustedes corriendo su propia carrera. Quédense en sus líneas, corran y soporten su carrera y pongan sus ojos puestos en Jesús, como dice la Escritura, porque no debemos de conformarnos a la imagen. Bueno, déjenme decirlo esto de nuevo. Puestos los ojos en Jesús, porque debemos de estar a la imagen de Jesucristo, como dice Romanos 8:29. A los que antes Dios conoció también Dios los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Estamos siendo moldeados a la imagen de su Hijo. Y esto es una acción diferente, total, de compararnos a la imagen de Cristo. Diré esto nuevamente. Estamos siendo conformes a la imagen de Cristo, la cual es una acción diferente del ser comparados a la imagen de Cristo. ¿Entendieron? Segunda de Corintios 3:18 nos dice: por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor. Nótese lo que se dice, que miramos a Cristo para reflejar a Él. Dice, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen. Mientras más crecemos en carácter, mientras más hacemos esto, nuestra vida reflejará a Cristo. Jesucristo es nuestro ejemplo. Él nos mostró humildad cuando lavó los pies de los apóstoles. Nos mostró compasión a través del quebrantado. Nos mostró coraje en la cara de la oposición. Nos mostró obediencia que llegó hasta la cruz. La comparación. Y terminaré con esto. La comparación nos mantiene estancados. Nos mantiene estancados la comparación. Crecimiento requiere de que tú mires más allá. La fe requiere que nosotros miremos arriba, enfocados en nuestra carrera y poniendo nuestros ojos en Jesús. Todos podemos hacerlo, ¿verdad? Todos podemos hacerlo. ¿Pueden ponerse de pie conmigo, por favor? Padre Celestial, estamos agradecidos por tu palabra.